Hola, bueno, comenzamos en este video a resolver un final virtual de biofísica por UBA 21. Este final se tomó el día 23 de febrero de 2021. Bueno, un día que hubo problemas con el sistema, o sea, mucha gente se quedó sin rendir, o sea, tuvieron que agregar una nueva fecha para el día 9, cuando ya había un segundo llamado programado. Bueno, son 20 ejercicios, o sea, bastante largo, se resuelven 2 horas y hay todo tipo de problemas, algunos muy fáciles como este el primero y otros por ahí no tanto, así que comenzamos con este. El problema número 1, la pregunta 1 dice: según lo estudiado sobre resistencia hidrodinámica, marque la opción correcta. Bueno, dice que no se ve afectada por los cambios de viscosidad. Bueno, recordemos que la resistencia hidrodinámica se puede calcular con esta ecuación: 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud del conducto dividido pi, el número pi, por el radio elevado a la potencia cuarta. También se puede calcular en función del área como 8 por pi por el coeficiente de viscosidad por la longitud dividido el área o la sección elevada al cuadrado. Entonces, vemos que la primera opción que me están dando, la A, es falsa. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque dice que no se ve afectada por los cambios de viscosidad. ¿Sí? Si cambia la viscosidad, la resistencia va a variar en forma directamente proporcional. O sea, un aumento de viscosidad va a ser aumentar la resistencia, y si disminuye la viscosidad, disminuye la resistencia. Por otro lado, aunque se trate de la misma sustancia, recordemos que la viscosidad varía con la temperatura, por ejemplo, así que la primera descartada. Dice, disminuye al aumentar la viscosidad. No, acabamos de decir que son directamente proporcionales. Si aumenta la viscosidad, la viscosidad está en el numerador de esta fracción de la fórmula. Por lo tanto, esta también la marcamos, la tildamos como falsa. Aumenta al aumentar el radio del tubo. Si el radio aumenta, el radio, si ustedes observan la fórmula, el radio está en el denominador y elevado a la cuarta. Si el radio aumenta, el cociente va a disminuir. Por lo tanto, la resistencia disminuye. Por lo tanto, esa opción también resulta ser falsa. O sea, esta queda descartada. Disminuye al aumentar la longitud del tubo. No, la longitud está en el numerador. Hay una proporcionalidad directa con la resistencia. Por lo tanto, si aumenta la longitud del tubo, va manteniendo constante la viscosidad y el resto de los parámetros, va a tender a aumentar la resistencia. Por lo tanto, también sería falsa. ¿Sí? Nos queda una sola opción que debe ser verdadera, porque no hay una que diga que todas son falsas. Así que la E dice disminuye al aumentar el radio del tubo. Es verdad, si el radio aumenta, hay una proporcionalidad inversa con la cuarta potencia del radio. Por lo tanto, al aumentar el radio, como está en el denominador de la fracción, disminuye la resistencia. Así que esa sería la opción correcta, que es la que vamos a marcar como verdadera. Pasamos a la próxima. La pregunta 2 dice que un soluto que se encuentra distribuido a ambos lados de una membrana con concentraciones diferentes, 0,002 milimolar y 0,001 milimolar, posee un coeficiente de difusión de 4 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Si el flujo de difusión del soluto a través de la membrana es 10 a la menos 8 moles sobre metro cuadrado por segundo, determine el espesor de la misma. Bueno, acá vamos a aplicar una ley que sería la ley de Fick, ¿sí?, sobre difusión, que establece que el flujo difusivo es igual a
el coeficiente de difusividad, ¿sí?, D, por la variación de concentraciones, o sea, la concentración mayor menos la concentración menor, dividido esto por el espesor de la membrana. Bueno, lo que vamos a hacer acá, despejamos lo que queremos averiguar, que es el espesor de la membrana, ¿sí?, que va a ser igual al coeficiente de difusión por la variación de concentración, la diferencia entre la concentración mayor y menor, y esto lo vamos a dividir por el flujo difusivo. Bueno, esta es la fórmula que vamos a terminar utilizando, ¿sí?, para resolver el problema. Ahora, vamos a ver si los datos que tenemos en el problema están en las unidades correctas. Bueno, vamos a notar que nosotros tenemos acá el coeficiente de difusión, ¿sí?, coeficiente de difusión D, que me dice que es de 4 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundos. Tenemos que el flujo difusivo es 10 a la menos 8, 10 a la menos 8 moles sobre metro cuadrado por segundo. Y me dice por ahí también que la concentración mayor es 0,02 milimolar, o sea que tengo 0,002 milimoles, la milésima parte del mol, en cada decímetro cúbico. Pero como tengo todo en metros cuadrados, ¿sí?, aparece metros por todos lados y el espesor lo voy a averiguar en metros, después lo puedo pasar a centímetros o a otra unidad. El tema es que si yo, para pasarlo a moles, ¿sí?, de milimoles tengo que dividir por 1000, pero en un metro cúbico, que es la unidad que tendría que utilizar, van a entrar 1000 decímetros cúbicos, o sea que dividir por 1000 y multiplicar por 1000 es como decir que esto es lo mismo que decir 0,02 moles sobre metro cúbico de solución. Y lo mismo con la concentración menor, o sea, decir 0,001 milimolar equivale a decir 0,001 moles sobre metro cúbico. O sea que la diferencia de concentración, ¿sí?, va a ser la concentración mayor menos la concentración menor, y esto nos va a dar 0,001 moles sobre metros cúbicos. Bueno, y todo lo demás está bien, ahora ya no tenemos ningún tipo de problema con las unidades, así que vamos a utilizar la fórmula que despejamos recién y vamos a tener que el espesor de la membrana, al que denominamos delta X, ¿sí?, o E, con la letra que ustedes quieran, yo estoy utilizando el delta X, ¿sí?, vamos a colocar 4 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundos por la diferencia de concentración, que es 0,001 mol sobre metro cúbico, y a esto lo dividimos por el flujo difusivo, que era de 8 por 10, en todo caso, directamente 10 a la menos 8 era el flujo difusivo, moles sobre metro cuadrado por segundo. Bueno, simplificando los moles, acá se va el metro cúbico con el metro cuadrado, acá se va metro con el cuadrado del otro, se van también los segundos, me va a quedar el espesor en metros, hacemos los cálculos, 4 por 10 a la menos 11 por 0,001 dividido 10 a la menos 8, me va a dar lo mismo que 4 por 10 a la menos 6 metros. Recuerden lo siguiente,
como está expresado en sus múltiplos del metro, una m colocada delante de una unidad de determinada magnitud es mili, como milímetro, por ejemplo, milisegundo, y el mili equivale a 10 a la menos 3. Si coloco mu delante, el significado es micro y equivale a 10 a la menos 6 unidades. La n significa nano y sería 10 a la menos 9, y vamos a dar una más, la p, hay más, no termina ahí, pico, que sería 10 a la menos 12. Después viene vento, alto, etc., ¿no? Bueno, entonces en este caso, ¿sí?, corresponde esta unidad, estaríamos hablando de 4 micrómetros, 4 micrómetros. Entonces buscamos ahora la opción correcta, a ver si aparece, y es la segunda, la B, la que dice 4 micrómetros, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos la solución, a montarla, ahí está, 4 micrómetros. Bien, pasamos a la pregunta número 3. Bueno, la tercera también es muy fácil, un teórico dice: considerando lo estudiado en la unidad 1 respecto a la potencia, seleccione la respuesta correcta. Recordemos en primer lugar que la potencia mecánica, la potencia, se puede expresar como el trabajo, yo utilizo una L para el trabajo, dividido por el tiempo transcurrido, el tiempo que se tarda en realizar ese trabajo. Por otro lado, recordemos que básicamente el trabajo mecánico es el producto entre fuerza y desplazamiento, delta X. Entonces, podríamos combinar las ecuaciones y poner que la potencia va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento dividido el tiempo. Pero el cociente entre el desplazamiento y el tiempo nos da la velocidad, ¿sí? Por lo tanto, podríamos establecer que la potencia se puede calcular multiplicando la fuerza por la velocidad, ¿sí? Bueno, si hay una fuerza probablemente haya una aceleración, y si hay una aceleración la velocidad va a tener un valor distinto en cada instante. Por lo tanto, como esto va cambiando, puede ir cambiando en cada instante, a esta potencia la vamos a denominar potencia instantánea, ¿sí? Mientras que a esta otra la vamos a denominar potencia media. Obviamente, si la velocidad fuese constante, la potencia media va a coincidir en todo momento con la potencia instantánea. Bueno, vamos a ver qué opciones nos dan. En primer lugar dice que la primera, la A, aumenta el doble cuando disminuye la velocidad. No, si nos vamos acá a la ecuación donde dice que potencia es fuerza por velocidad, ¿sí?, si aumenta la velocidad y la fuerza se mantiene, la potencia va a aumentar. Además, la relación, si disminuye la velocidad, la potencia va a disminuir, no va a aumentar, y menos podría dar un factor de aumento, el doble. No tiene ningún sentido. O sea, la A es totalmente falsa. No se modifica al variar el tiempo. No, porque ¿cómo que no? Si el tiempo aumenta, disminuye la potencia. Potencia es trabajo sobre tiempo y una proporcionalidad inversa respecto del tiempo, y varía con el tiempo. Es inversamente proporcional al trabajo realizado. No, es directamente proporcional al trabajo. El trabajo aparece en el numerador de la fracción. Si el tiempo se mantiene constante, igual, al aumentar el trabajo, la potencia va a aumentar en la misma proporción. O si disminuye el trabajo, la potencia disminuye en la misma proporción también. Así que la proporcionalidad es directa. Estas son todas falsas. Disminuye al duplicarse el tiempo. Si el tiempo se duplica, es verdad, va a disminuir a la mitad, ¿sí?, manteniendo el trabajo. Así que esa es una opción posible, la vamos a tildar como verdadera.
Si el tiempo aumenta, si se duplica, la potencia va a disminuir. Y dice que la última, que aumenta al disminuir la distancia, ¿no? Como dijimos que trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Si disminuye la distancia, disminuye el trabajo, y si disminuye el trabajo, disminuye la potencia. Por lo tanto, esta también la damos como falsa y nos quedamos con la respuesta D como verdadera. Pasamos al siguiente. La pregunta número 4 dice, determine cuál de los siguientes vehículos presentará la mayor velocidad al cabo de 9 segundos de carrera. Los datos son que el vehículo 1, vamos a repetirlos, el vehículo 1 tiene una aceleración de 330 centímetros sobre segundos cuadrados. Bueno, vamos a convertirlo en metros sobre segundos cuadrados y trabajar en esas unidades para los dos móviles. Así que, como estoy en centímetros, simplemente lo divido por 100 y me va a quedar 3,3 metros sobre segundos cuadrados, y la velocidad inicial de este móvil, que es de 110 kilómetros por hora, la vamos a convertir a metros sobre segundos dividiendo por 3,6. Esto nos va a dar 30,55 metros por segundo. Entonces, bueno, el tiempo también tengo ese dato, o sea, tengo un determinado tiempo que es de 9 segundos de carrera, y entonces la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así que a los 30,55 metros sobre segundos le sumamos 3,3 metros sobre segundos cuadrados por 9 segundos. Esto nos da que la velocidad del primer móvil, 30,55 más 3,3 multiplicado por 9, nos da 60,25 metros por segundo. 60,25 metros sobre segundos es para el móvil 1. Y el otro móvil me da también, vamos a hacer el cálculo, el segundo, el móvil 2, tiene una aceleración que es igual a 2,8 metros sobre segundos cuadrados y una velocidad inicial que vale 30 metros por segundo. El intervalo de tiempo es el mismo, el intervalo de 9 segundos. Entonces la velocidad final para el móvil 2 es la velocidad inicial, que sería 30 metros por segundo, más 2,8 metros sobre segundos cuadrados por 9 segundos. ¿Sí? Esto nos estaría dando 30, vamos a hacer el cálculo, 30 más 2,8 multiplicado por 9. ¿Sí? Y nos da 55,2 metros sobre segundos. 55,2 metros sobre segundo. Como me preguntaba cuál tenía mayor velocidad tiene el 1, ¿sí? El primero de los móviles es el que se mueve más rápido, y con una velocidad de 60,25, entonces vehículo 1 con 30,55 está mal, o sea, vehículo 2 con 108 está mal también. El vehículo 1 con una velocidad final de 60,25 metros por segundo es la opción correcta, y tuvimos acá un problema también muy sencillo. Bueno, pasamos a la quinta pregunta. Nos dice la pregunta 5 que en un recipiente adiabático, un recipiente que no permite el intercambio de energía calórica entre el sistema y el medio, contiene 0,381 decímetros cúbicos de un aceite a 0,84 grados Celsius.
Se agrega un cuerpo de plata de 319 gramos y se aguarda hasta llegar al equilibrio. La temperatura final del aceite es 331 grados Kelvin, es decir, 58 grados en escala Celsius, sabiendo que el aceite se mantiene en todo momento en estado líquido y la plata en estado sólido, determinar la temperatura inicial de la pieza de plata. Bueno, acá es un problema sobre conservación de la energía. Lo primero que vamos a hacer es vamos a averiguar la masa del aceite. Fíjense que para eso me están dando la densidad. La masa va a ser la densidad multiplicada por el volumen. La densidad del aceite me dice que vale 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos y que tengo un volumen de 0,381 decímetros cúbicos, es decir, de 381 centímetros cúbicos. 381 multiplicado por 0,92, o sea, por la densidad, nos da 350,52 gramos. 350,52 gramos de aceite. Y ahora lo que dijimos, hay una conservación de la energía, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las cantidades de calor tiene que ser igual a 0 y por lo tanto vamos a tener que la masa de agua, vamos a ponerle MA, por el calor específico del agua, por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio de la mezcla, menos la temperatura inicial del agua, más la masa de plata, por el calor específico de la plata, por la temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura inicial de la plata, que es lo que tengo que averiguar. Todo esto tiene que ser igual a 0. La masa de agua la tenemos, perdón, no era de agua, era de aceite. La masa de aceite la tenemos, es la que acabamos de averiguar, o sea, vale 350,52 gramos. Y el calor específico del aceite lo tenemos también como dato, vale 0,48 calorías gramos. Esto tiene un valor de 0,48 calorías sobre grados Celsius. La temperatura final es 58 Celsius y la temperatura inicial a la cual se encontraba el aceite estaba inicialmente a 84 grados Celsius. Vamos a completar ahí, menos 84 grados Celsius. Más la masa de plata teníamos una pieza de 319 gramos, y lo vamos a completar acá, 319 gramos, el calor específico 0,06 calorías sobre grados Celsius, por la temperatura final, que es la misma para la plata y para el aceite, en el equilibrio, 58 Celsius, menos la temperatura que quiero averiguar, y todo esto tiene que ser igual a 0, dijimos, ¿no? Pues está todo en equilibrio. Bueno, si resolvemos la primera parte, o sea, tenemos 350,52 multiplicado por 0,48 multiplicado por paréntesis, ¿no? 58 menos 84. Esto nos va a dar menos 4.374 menos 4.374,52
vamos a redondear, calorías. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos 319 multiplicado por 0,06 y esto nos da 19,14 calorías sobre grados Celsius, multiplicado esto por 58 grados Celsius menos la temperatura desconocida, que es la inicial de la plata, igual a 0. Bueno, y ahora por último vamos a despejar, vamos a poner que 58 Celsius menos la temperatura X es igual a 4.374,5 calorías, y vamos a pasar 19,14 calorías sobre Celsius. Se van las calorías, quedan los Celsius, me queda 4.374,5 dividido el resultado anterior, y esto da 228,55. Es igual entonces a 228,55 grados Celsius, así que 58 grados Celsius menos 228,55 grados Celsius es igual a la temperatura que queremos averiguar. Así que a 58 le restamos la respuesta anterior y da menos 170,55. Vamos a tener menos 170,55 grados Celsius es la temperatura inicial de la plata. Así que buscamos a ver si aparece esa opción, menos 170,55 o algo parecido. Menos 100 está exacto, o sea, 170,55 corresponde a la opción D. Ese sería el resultado, la que tenemos que dar como correcta. Así que esta es la correcta. Bueno, pasamos a la pregunta número 6. Llegamos a la pregunta número 6. Parece más de química que de física. Me pide la fracción molar del soluto de una solución de 97 gramos de cloruro de sodio en 3.000 gramos de agua destilada. Bien, bueno, fácil. La fracción molar del cloruro de sodio es igual a el número de moles de la sal del cloruro de sodio dividido el número total de moles, que sería la suma entre los moles de cloruro de sodio más los moles del agua. Bueno, ahora el número de moles, ¿sí? El número de moles se puede obtener dividiendo la masa por la masa molar, ¿sí? Así que la fracción molar del cloruro de sodio va a ser, la masa de cloruro de sodio es 97 y la masa molar sería de 58,5 gramos sobre mol, ¿sí? Bueno, y a esto lo vamos a dividir por la masa de agua, son 3.000 gramos de agua destilada, y la masa molar del agua de 18 gramos sobre mol, más 97 gramos, bueno, no hace falta poner las unidades, porque me va a dar un número, esto solamente, la fracción molar es un número, ¿sí? Bueno, y acá 97 dividido 58,5. Hacemos todos los cálculos correctamente, 97, y esto nos va a dar 9,8501 multiplicado por 10 a la menos 3. Bueno,
9,85. Bueno, por redondeo, pues yo al trabajar, digamos, de esta manera, cometí menos error. Si lo hicieron por ahí en más pasos y calculan primero el número de moles de cada una de las sustancias, al ir redondeando las cantidades, hay un pequeño error en la respuesta, pero como vemos la que está muy próxima, la única parecida, es 9,86 por 10 a la menos 3. Esa es la respuesta correcta. Bien, pasamos a la pregunta 7. Bueno, la pregunta 7 me dice que un gas se comprime a presión constante, variando su temperatura de 20 hasta 5 grados Celsius. Indique cómo será la variación de volumen, el trabajo realizado y la variación de energía interna. Bueno, realmente es muy fácil. Obviamente, como se comprime, el volumen final es menor que el volumen inicial y por lo tanto la variación de volumen va a ser menor que cero, ¿sí? Después, por otro lado, cuando el gas se comprime, ¿sí?, el trabajo está recibiendo trabajo y el trabajo recibido es negativo, menor que cero. Como se enfrió, o sea, pasó de 20 a 5 grados, disminuye la energía interna, por lo tanto la variación de energía interna es menor que cero. Así que simplemente tenemos que buscar esta combinación, delta B menor que cero, el trabajo menor que cero y la variación de energía menor que cero. La encontramos en la primera opción, listo, no buscamos más y esa sería la respuesta correcta. Un problema demasiado fácil. Pasamos a la siguiente, a la número 8. Bueno, la número 8 dice que, considerando el principio de Pascal y observando el siguiente esquema, determina a partir de los siguientes datos el peso de la pesa A. Bueno, es como una especie de prensa hidráulica, ¿no? Entonces tenemos todos los datos, recordemos que vamos a suponer que el peso de la pesa A es la fuerza F1 y ahí tengo una fuerza F2. El peso es igual a F1. Entonces la presa hidráulica F1 sobre la superficie del émbolo menor es igual a F2 sobre la superficie del émbolo mayor, ¿sí? Pero la superficie, ¿cómo la calculo? Es como pi por el radio 1 al cuadrado. Ahí me da los radios, ¿sí?, en centímetros. Y esto va a ser igual a la fuerza 2 sobre pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Entonces el número pi lo puedo eliminar directamente y trabajo con los radios, no me pongo a averiguar la superficie, me va a dar más exacto. Entonces la fuerza 1 no la conozco, es la que quiero averiguar, es la pesa F1. Y el radio 1 al cuadrado, el radio 1 mide 10 centímetros, no, ni siquiera necesito cambiar la unidad, 10 centímetros elevados al cuadrado. Igual a la fuerza 2 que me la dan, que vale 100 newton, dividido, el radio de la otra vale 20 centímetros elevados al cuadrado. Entonces, vamos a tener que la fuerza 1 sobre 100 centímetros cuadrados es igual a 100 newton sobre 400 centímetros cuadrados. Los puedo eliminar directamente. Y me queda entonces que F1 es 100 newton por 100 dividido 400. Esto me da 25 newton. Bueno, buscamos la opción acá y bueno, en la respuesta A aparece 24,98 y esa es la que vamos a marcar porque seguramente quien lo resolvió calculó antes las superficies al utilizar el número irracional pi, habrá obtenido resultados decimales que tuvo que aproximar y por eso no llegó a un resultado exacto, pero es una opción válida, 24,98, 25 newton. Esa es la correcta. Pasamos a la pregunta número 9. Bueno, la pregunta 9 me dice que marque la opción correcta respecto a una solución hipoosmolar. Bueno, hay que acordarse simplemente el significado de los prefijos. Hipo significa menor, ¿sí? Si me dijera hiper,
significa mayor. Acá me dice hipoosmolar, o sea que tiene menor osmolaridad que el medio que la rodea. Así que la opción correcta sería únicamente la B, porque las otras no tienen sentido. No tiene relación, dice, tendrá siempre baja presión osmótica. La presión osmótica está relacionada con la diferencia de osmolaridad, la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, o sea que no tiene nada que ver. Es sinónimo de solución sobresaturada, tampoco. Presenta mayor osmolaridad, no, todo lo contrario, eso afuera sería si dijeran que es hiperosmolar. Presenta igual osmolaridad, tampoco sería correcta, por lo tanto la única correcta es la B y pasamos a otra. Era demasiado fácil. Bueno, la número 10 también es muy pero muy sencilla. La pregunta 1, la A, me dice ¿qué es el pasaje espontáneo de solvente que se produce desde una solución hacia el solvente puro a través de una membrana semipermeable? No, o sea, es el pasaje de solvente, pero al revés. En todo caso, si tengo de un lado una solución, ¿sí?, con determinada concentración, y del otro lado tengo al solvente puro, o sea, acá no tengo una solución, por ejemplo tengo agua destilada, va a pasar agua de donde tengo menos concentración, o sea, de donde tengo agua pura, hacia el otro lado, ¿no? Por lo tanto, esa es incorrecta, ¿sí? La primera la descartamos, es el pasaje espontáneo de solvente que se produce desde una solución más concentrada a una solución más diluida. No, es al revés, va de la menos concentrada, o sea, de la más diluida, hacia la más concentrada. La C dice, es el pasaje espontáneo de soluto, no, lo que pasa es solvente, no soluto en la ósmosis. En la D es el pasaje espontáneo de solvente que se produce desde la solución más diluida a una más concentrada a través de una membrana semipermeable. Esa sí es correcta. Y la última es incorrecta porque, ¿qué nos dice? Dice, es el pasaje de soluto, no descartado, pasa solvente, no soluto. Así que nos quedamos con la respuesta D y pasamos a la pregunta número 11. Bueno, ya estamos superando la mitad del final, empezamos la segunda mitad, pregunta número 11. Nos dice que un recipiente de poliestireno expandido constante de conductibilidad térmica 1,19 por 10 a la menos 2 calorías sobre metro segundo grado Celsius contiene 1100 gramos de helado. Dicho recipiente es de forma cúbica y tenemos 10,5 centímetros de helado y sus paredes tienen un espesor de 0,2 decímetros. Bueno, si la temperatura del ambiente es de 37 grados Celsius, determina el calor que se transmitirá al helado en unidad de tiempo, mientras su temperatura sea de 12 grados bajo cero, de menos 12 grados Celsius. Entonces vamos a aplicar acá, para la conducción del calor, la ley de Fourier. Bueno, para eso necesitamos la superficie, se trata de un cubo, es 6 por lado al cuadrado. Vamos a trabajar en metros en el sistema internacional de unidades, MKS, y como los lados tienen 10,5 centímetros, sería 6 por 0,105 metros al cuadrado. Esto nos va a dar 0,06615 metros cuadrados de superficie total, considerando que tiene también una tapa, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la cantidad de calor que se transmite según la ley de Fourier por unidad de tiempo. Es el coeficiente de conductibilidad, ¿sí?, multiplicado por la superficie total, la superficie del cuerpo, por la temperatura mayor menos la temperatura menor, y esto dividido por el espesor al que vamos a llamar delta X.
Entonces, esto nos va a dar la constante, dijimos, está como dato 1,19 por 10 a la menos 2, caloría, metro, segundo y grados Celsius. Después tenemos la superficie que acabamos de averiguar, 0,06615 metros cuadrados, y la diferencia de temperatura sería, la temperatura mayor es la de 37 y la menor es la de menos 12, por lo tanto, como es 37 menos 12, todo esto está en Celsius, y a esto lo vamos a dividir por el espesor, que está en decímetros, pero lo vamos a poner también en metros, 0,02 metros. ¿Sí? Bueno, podemos hacer todo este cálculo. Vamos a hacer entonces 1,19 exponencial menos 2 multiplicado por 0,06615 multiplicado por 37 más 12, es decir, por 49, y todo esto dividido por el espesor de 0,02. Entonces nos queda 1,928, ¿sí? Como resultado sería 1,928 calorías por cada segundo. Si lo quiero en calorías por minuto, en un minuto va a transmitir 60 veces más. Multiplicamos por 60, ¿sí? El resultado anterior, y nos queda 115,72 en realidad, 115,72. Si queremos saber las calorías por hora, volvemos a multiplicar lo que está por minutos, o sea, por 60 nuevamente, por 60, y esto nos da 6.942,97, vamos a redondear en 6.943, 6.943 calorías por hora, que sería a su vez equivalente, si lo dividimos por 1000, ¿sí? Estamos hablando de 6,943 kilocalorías, lo estoy pasando a kilocalorías, al dividir por 1000, kilocalorías por cada hora. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos resultados, vamos nuevamente a chequear acá las opciones, y la que más se aproxima, en realidad, porque acá trabajamos con mucha exactitud, muchos decimales, hicimos el cálculo directo, ¿sí? No redondeamos la superficie, pero obviamente la respuesta correcta es la que dice 115,2, es la única que se aproxima y bastante a uno de los resultados obtenidos. La correcta es la respuesta A. Pasamos a la pregunta número 12. Bueno, el problema número 12 nos dice que un haz de luz pasa del aceite al aire con un ángulo de incidencia de 17 grados y se desvía a 8 grados al refractarse. Determina el periodo de este en el aceite. Bueno, recordemos que el índice de refracción se puede calcular como el seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de refracción. Y esto a su vez es la velocidad de la luz en el medio, en este caso en el aceite, sobre C, que representa la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. A su vez, la velocidad en el medio, en el aceite, va a ser la longitud de onda sobre el periodo. Esto sobre la velocidad de la luz. Relacionando esto, esta igualdad, ¿sí? Vamos a tener entonces que el seno de I sobre el seno del ángulo de refracción multiplicado por C va a ser igual a lambda dividido el periodo. Así que el periodo, bueno, despejamos directamente, nos va a quedar lambda sobre C por el seno del ángulo de refracción sobre el seno del ángulo de incidencia. Ahora, como la luz pasa
del aceite al aire, o sea, pongamos que viene del aceite, acá tengo la normal, entonces ¿qué va a ocurrir? Se va a alejar de la normal, entonces por eso el ángulo de incidencia me lo dan 17 grados, pero si se desvía 8 grados, como dice el enunciado, el ángulo de refracción va a ser 17 más 8, es decir, 25 grados. Entonces vamos a ir por este camino, vamos a hacer la longitud de onda, es un dato, eso me lo dan, es 7,5 por 10 a la menos 7 metros. Tenemos entonces una longitud de 7,5 por 10 a la menos 7 metros, dividido 3 por 10 a la octava metros sobre segundos por el seno de 25 grados dividido el seno de 17 grados. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos a hacer 7.5 exponencial menos 7 dividido 3 exponencial octava multiplicado por el seno de 25 y dividido por el seno de 17. Obtenemos 3,61 por 10 a la menos 15 como respuesta. 3,61 por 10 a la menos 15 segundos y 3,61, bueno, 3,6 por 10 a la menos 15, porque hay un 3,61, pero está mal la notación científica, así que la respuesta correcta es el que dice 3,6 por 10 a la menos 15. Pasamos ahora a la pregunta número 13. El problema 13 dice calcular el tiempo necesario para que por un tubo de 18 milímetros de diámetro circulen 22 decilitros de agua. La velocidad del agua es 0,35 metros sobre segundos. Bueno, un problema muy sencillo si nos damos cuenta que podemos combinar las dos fórmulas de caudal. El caudal se puede calcular dividiendo el volumen, ¿sí?, por el tiempo, o también se puede calcular multiplicando la velocidad por la sección o superficie. Entonces, si nosotros combinamos estas dos expresiones del caudal, podemos despejar muy fácilmente el tiempo, ¿no? Podemos agarrar y desarrollar un poquito, vamos a tener, acá lo único que hay que tener es cuidado un poco con las unidades, pero el volumen, ¿sí?, lo tengo, el volumen me lo dan. Vamos a dejarlo por ahora así simbólicamente, volumen. La velocidad también la tengo, velocidad. La superficie la calculo multiplicando pi por el radio elevado al cuadrado. El tiempo lo voy a pasar multiplicando, el que tengo acá abajo, pasa multiplicando, y entonces ahora voy a despejar el tiempo. Si dividimos el volumen por la velocidad, por pi, por el radio elevado al cuadrado, esta va a ser la ecuación para averiguar el tiempo que me están pidiendo. Pero voy a pasar todo a unidades correctas. El volumen es de 22 decilitros, o sea, 2,2 litros, 2,2 decímetros cúbicos, dividido por 1000, sería 0,0022 metros cúbicos, ¿sí? La velocidad está bien, 0,35 metros sobre segundos. Pi es una constante, y el radio, que es de 18 milímetros, perdón, el diámetro es de 18 milímetros, el radio es de 9 milímetros, 9 milímetros dividido 1000, lo paso a metros, 0,009 metros, ¿sí? Y este radio tiene que estar elevado al cuadrado. O sea que si hacemos correctamente el cálculo, tendría que darme el tiempo medido en segundos. Vamos a hacer 0, vamos a poner acá 0,009
0022 dividido 0,35 igual dividido por el número pi dividido por 0,009 elevado al cuadrado. Y esto me da 24,7, ¿sí? 24,701 me da a mí, pero bueno, puede ser también por cuestiones de redondeo. Al utilizar el número pi, usé el valor más exacto que me da la calculadora, lo redondeé, y a mí me da 24,701, 24,7 segundos, ¿sí? Segundos, y ese es el tiempo. La respuesta correcta es el que dice 24,72, ¿sí? Así que bueno, marcamos. Bueno, el problema 14 dice que en una onda transversal me define la longitud de onda como la distancia entre dos crestas o dos valles sucesivos. ¿Cuál es la longitud de onda en una onda longitudinal? Bueno, una onda longitudinal, como el sonido, es aquella donde se propaga, digamos, en el mismo sentido que el desplazamiento de las ondas, en la misma dirección, digamos. Pero ambas, tanto las transversales como las longitudinales, se pueden representar a través de funciones sinusoidales, ¿sí? Entonces, la longitud de onda va a ser lo mismo, va a ser la distancia entre dos crestas o dos valles sucesivos. Así que no vamos a perder el tiempo con esta. La respuesta correcta va a ser la C. Dice la distancia entre dos crestas o valles igual que en las transversales. Pasamos entonces a la pregunta número 15. Bueno, el número 15 es un problemita de acústica muy simple. Dice, calcule la potencia de un sonido que atraviesa un panel de 5 por 10 a la cuarta centímetros cuadrados con un nivel de sensación de 40 decibeles. Bueno, el nivel, ¿sí?, es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad del sonido sobre la intensidad mínima audible, que vamos a poner como I sub 0, ¿sí? Así que de acá nosotros podemos despejar, y si nosotros tenemos B dividido 10, me queda igual al logaritmo de la intensidad sobre I sub 0. Quiere decir que 10 elevado a el nivel dividido 10 va a ser igual a I sobre I sub 0. Por lo tanto, la intensidad del sonido va a ser igual a I sub 0 por 10 elevado a el nivel de la sensación sonora dividido 10. Bueno, y la potencia, ¿sí?, la potencia, que es lo que me están pidiendo que averigüemos, va a ser igual a la intensidad multiplicada por el área, ¿sí? Así que vamos a poder escribir la potencia como I sub 0 por 10 a la B sobre 10, y a esto lo vamos a multiplicar por el área. Bueno, cuidado con el área, tenemos que trabajar para que nos dé la potencia en watts como corresponde en el sistema internacional, o sea que vamos a pasarlo a metros, está en centímetros cuadrados. Para pasar a metros tenemos que dividir por 10.000, así que serían 5 metros cuadrados. Así que vamos a multiplicar la intensidad, ¿sí?, que me la dan. La intensidad es de 40, I sub 0, pero da es 1 por 10 a la menos 12. No vamos a poner unidades acá, vamos a poner 10 a la 40 dividido 10, o sea, va a quedar 10 a la cuarta, y el área la vamos a poner como 5, porque eran 5 por 10 a la cuarta centímetros cuadrados, son 5 metros cuadrados. Así que vamos a multiplicar y nos va a quedar 5 por 10, esto sería 10 a la cuarta, va a quedar 5 por 10 a la menos 8 watts, unidad de potencia. Buscamos entre las respuestas, a ver cuál es la correcta.
5 por 10 a la menos 8 es la tercera. Esa es la que tenemos que identificar como correcta. Pasamos a la número 16. Bueno, el que sigue dice que un submarino puede soportar en el mar como máximo una presión absoluta de 15.200 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, la presión absoluta, 15.200 milímetros de mercurio Torricelli, que si lo dividimos por 760 nos da 20 atmósferas. Bueno, y esto, 20 atmósferas, es la presión total que puede soportar. Por lo tanto, vamos a tener que, como la presión absoluta es la densidad por la gravedad por la profundidad a la que se puede sumergir, esto va a ser, esto, ¿sí?, sumado a la presión atmosférica, para tener la absoluta, más la presión atmosférica. Y esto me va a dar en total 20 atmósferas. Así que la densidad por la gravedad por la profundidad va a ser igual a 20 atmósferas menos la presión atmosférica normal de una atmósfera. O sea que vamos a tener 19 atmósferas de presión hidrostática o manométrica, densidad por gravedad por profundidad, 19 atmósferas. Estas 19 atmósferas, ¿sí?, 19 multiplicadas por 101.300 se convierten en pascales. Vamos a tener 1.924.700 pascales. Entonces vamos a notar que la densidad por la gravedad, bien, densidad por gravedad por profundidad es 1.924.700 pascales. Como quiero despejar la profundidad, 1.924.700 pascales dividido por la densidad, que va a ser de 1025 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, nos va a dar, vamos a dividir el resultado anterior por 9,8, 9,8, y al resultado lo dividimos por 1025 y obtenemos 191,6 metros. Vamos a obtener entonces acá 191,6 metros. Esa es la máxima profundidad a la que se va a poder sumergir. Esto, bueno, tomamos nuevamente el valor más próximo y esa es la respuesta correcta, 191,6, pero acá redondearon a 191. Bien, pasamos a el siguiente. Bueno, este problema nos dice así, dice que dos cuerpos igualmente cargados de forma positiva se colocan en el aire a 17 centímetros de distancia uno de otro, generando una fuerza de repulsión de 5,6 newton. Determine la carga de los cuerpos, me da el valor de la constante, y vamos a aplicar entonces acá la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice? Nos dice que si nosotros tenemos dos cargas eléctricas, ¿sí?, ubicadas en el vacío, bueno, en este caso en el aire, ¿sí?, se va a generar entre ellas una fuerza, que en este caso va a ser de repulsión porque son cargas del mismo signo, si hubiera el signo contrario sería de atracción, pero el módulo de esa fuerza es la constante por el producto entre las cargas, Q1 por Q2, sobre el cuadrado de la distancia que las separa. Como en este caso las cargas son iguales, ¿sí?, podemos decir que el módulo de la fuerza va a ser igual a la constante por, y la llamo Q directamente, así que Q por Q me queda Q al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Entonces deducimos, despejando, que la carga, vamos a pasar directamente, la carga va a ser igual a la intensidad de la fuerza por el cuadrado de la distancia,
dividido por la constante, y a todo esto le aplicamos una raíz cuadrada. Conocemos prácticamente todo. La fuerza es de 5,6 newton. Se encuentran a 17 centímetros, es decir, a 0,17 metros, que vamos a elevar al cuadrado. Y esto dividido 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Bueno, hacemos el cálculo, vamos a calcular, entonces hacemos 5,6 por 0,17 elevado al cuadrado, y a esto lo dividimos por 9 exponencial novena, y le aplicamos a todo esto la raíz cuadrada para obtener 4,24 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto sería 4,24 por 10 a la menos 6 coulomb, es decir, 4,24 microcoulomb. Lo mismo, así que buscamos la respuesta, 4,24 por 10 a la menos 6 coulomb, la tercera respuesta, esa es la correcta, y pasamos al problema 18. Bueno, este problema dice así: teniendo en cuenta los conceptos trabajados sobre ángulo límite en la unidad 6, seleccione la respuesta correcta. Bueno, recordemos que cuando la luz pasa de un medio determinado a otro medio de diferente densidad, se refracta y se aleja de la normal. O sea, como que, por ejemplo, si yo tengo acá un medio de densidad 1 y un medio de densidad 2, y la luz incide sobre la superficie que separa los medios, con respecto a la normal, ¿sí?, va a haber un ángulo de incidencia, y si se cumple que la densidad 1 es mayor que la densidad 2, ¿sí?, se va a alejar de la normal, ¿sí?, formando un ángulo de refracción, de manera que ese ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Bueno, y el ángulo límite es cuando el ángulo de incidencia toma tal valor de manera que el ángulo de refracción se refracta formando un ángulo recto, 90 grados. Así que, bueno, tenemos que ver qué opciones nos dan. A ver, dice que es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. Bueno, justo, la primera, lo que acabamos de decir. La segunda, el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción inferior a 0 grados, es una respuesta incorrecta. Se produce cuando el haz de luz pasa de un medio con menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, no es al revés. Se produce cuando pasa entre los medios con igual índice de refracción absoluto, no, porque acá no se refractaría. Y el ángulo de refracción producido por un ángulo de incidencia de 0 grados tampoco es correcta. La correcta es la primera, era muy fácil, solo había que recordar la teoría. Bueno, pasamos al problema siguiente. Bueno, el problema siguiente dice que desde una tarima de 1,5 metros de altura se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 km por hora, y hay que determinar la altura máxima. Me da la aceleración gravitatoria en centímetros sobre segundos cuadrados. Bueno, sabemos que vamos a hacer valer 9,8, y respecto a la velocidad, que es de 30 km por hora, la convertimos en metros sobre segundos también, o sea que vamos a hacer 30, lo dividimos por 3,6, y esto nos da 8,33, ¿sí?, metros por segundo, ¿sí? Sería una velocidad de 8,33 metros sobre segundo. Bueno, hay una manera directa de averiguar la altura máxima, que es muy sencilla, que es haciendo la velocidad inicial al cuadrado dividido el doble de la gravedad más la altura inicial. Y en este caso voy a hacer 8,33 metros sobre segundos elevados al cuadrado
dividido el doble de 9,8 metros sobre segundos cuadrados y le sumamos la altura inicial, que es de 1,5 metros. Esto nos debería dar la altura máxima y debería coincidir con alguna de las respuestas. Vamos a comprobarlo, elevamos al cuadrado el resultado anterior y después a esto lo dividimos por 19,6, o sea, el doble de 9,8, y le sumamos 1,5 para obtener 5,04 metros de altura. Esa sería la altura máxima, 5,04 metros, ¿sí? Y la encontramos en la tercera respuesta. Esa es la que marcamos como correcta, 5,04 metros. Bueno, pasamos al último problema de este final. Bueno, llegamos al final de este final. El problema 20 me dan un circuito eléctrico, dice: con los datos del circuito calcule la diferencia de potencial en la resistencia R2. Vemos el circuito, tengo dos resistencias conectadas en serie, R1 y R2 me dan los valores, me dan el valor de la fuente de alimentación de la pila, y tengo que averiguar la diferencia de potencial en esta resistencia, en R2. Bueno, primero vamos a averiguar la resistencia total equivalente. Es muy simple, puede estar en serie, la sumo directamente, así que 50 y 70, 120 ohms. Entonces la intensidad total de corriente, ¿sí?, va a ser igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia total, es decir, 220 voltios dividido 120 ohms. Esto nos estaría dando 11 sextos de ampere. Bueno, como están conectadas en serie, I1 es igual a I2 igual a I total. Y ahora delta B1, no, quiero averiguar delta B2. Vamos a averiguar delta B2, va a ser igual a I2, que es la intensidad que acabamos de averiguar, por la resistencia 2. Así que multiplicamos los 11 sextos de ampere multiplicado por 70 ohms. Y esto nos da, vamos a calcularlo, 770 dividido 6. Esto sería 128,33. Bueno, en realidad me da esto, 128,33 voltios. Bueno, y hay una diferencia, pero es obvio que la respuesta que tengo que marcar como correcta es la primera, la que dice 128,1, porque yo trabajé con mayor exactitud al utilizar una fracción en lugar de aproximar con decimales el 11 sextos. Así que bueno, la respuesta es 128,1, vamos a decir. Bueno, finaliza este examen final virtual de biofísica de UBA 21, así que continuamos en el próximo video. Vamos a resolver otros finales de biofísica, química, matemáticas, análisis matemático. Así que bueno, gracias y hasta el próximo video.